Hola, buenas tardes ya, buenos días, estamos ahí casi en el mediodía. Vamos a continuando con el tema de las entrevistas, con las charlas y las entrevistas a profesionales de las distintas carreras que se dictan en la Universidad Nacional de Córdoba. Seguimos con ellas y en este caso nos vamos a encontrar charlando, conversando con profesionales de las carreras de bibliotecología y documentación y la carrera de archivología, ¿sí? Para eso hemos invitado a compañeras y compañeros que se han acercado para contar sus experiencias y compartirles de qué se trata estas carreras, ¿sí? En primera instancia tenemos a María Florencia Cian. Ella es egresada del año 2021 de la carrera de Bibliotecología y Documentación con el título intermedio. Se desempeñó en voluntariados en la Biblioteca de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba y en la Biblioteca Juana Manuela Gorriti, biblioteca especializada en feminismos y géneros. Trabajó en relación de dependencia en la Biblioteca Mayor desde el año 2019 hasta el 2022 y actualmente se encuentra trabajando en la biblioteca del Instituto Italiano de Cultura de Córdoba. También nos encontramos con Judith Manilov. Ella es egresada de la carrera de la Tecnicatura en Archivología en el año 2017 y también de la licenciatura en Archivología en el 2019. Y en el 2021 rindió ahí. En el 2021 egresó rindiendo su tesis como licenciada. En sus antecedentes laborales podemos encontrar su trabajo en el archivo de historias clínicas de la maternidad provincial casi durante 20 años. También trabajó en el área de Oficina de Recursos Humanos, en el archivo de gestión durante 2 años y también estuvo en el Archivo Provincial de la Memoria a cargo del área de archivo y conservación durante 1 año. Bueno, después de haber leído sus antecedentes y su trayectoria profesional, la idea es un poquito que vamos a empezar primero contándonos un poco, como empezamos en todas las charlas, cómo fue que eligieron la carrera que eligieron, qué tuvieron en cuenta, cómo fue qué les llevó a elegir tanto bibliotecología como archivología, qué es lo que les gustaba relacionado o cómo relacionan con sus gustos estas carreras, estas elecciones, ¿sí? Vamos a empezar por ahí con María Florencia, si quiere empezar a contarnos cómo fue tu elección de la profesión, cómo llegaste a bibliotecología y después, bueno, vamos a seguir charlando. Bueno, para empezar por ese lado, yo la carrera de biblio, que de hecho no es una carrera que sea muy conocida, la conocí porque mi mamá también es bibliotecóloga, porque en general se entra a trabajar en bibliotecas o se busca el trabajo en bibliotecas por carreras afines a los libros, por ejemplo. Pero, bueno, yo sabía que existía y sabía también la parte más profunda que tenía la carrera, no solo, digamos, el trabajo con libros. Pero si soy sincera, la parte que más me gustaba era trabajar entre libros y con información en general. Esa fue mi elección definitiva. Cuando decís esto de que te gusta trabajar con libros o estar con... ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo veías vos antes? Digo, Yo lo pensaba como literalmente estar rodeada de libros. Yo me imaginaba dentro de paredes repletas de libros. Ajá. Tuve la suerte de que me pasara, de hecho, en cierta biblioteca en la que trabajé, pude estar rodeada de estanterías hasta el techo completas de libros. Pues es como inspirador incluso. Ajá. Eso en el sentido literal. Pero después también entrando a la carrera descubrí que trabajamos no solo con libros en formato físico, sino con todo tipo de información. Sobre todo ahora en formato digital. Y depende de las áreas o las disciplinas en las que nos desempeñemos, también trabajan con bueno, audiovisuales, o grabaciones sonoras o directamente material digital. Y ahí te quería preguntar en relación a eso que decías al principio de tu elección. Sí. ¿Fuiste directamente a la carrera de bibliotecología? ¿Sabías que existía esa carrera? ¿Tuviste que averiguar o no sabías nada y bueno, fue ahí buscando? ¿Cómo fue ahí esa experiencia? En realidad la primera carrera que elegí fue de piano, porque hice el conservatorio cuando era más chica, entonces estuve un par de años en la Facu de Artes, pero descubrí que no era lo mío. Yo, probando uno se da cuenta de cosas y me incliné más para biblio porque era algo más como concreto. Para mí algo me resultaba un poco más
como conocido, Ajá. ¿sí? Y sí conocía la carrera por el hecho de que mi mamá ya la había estudiado. Ah. No acá en la UNC, sino en Chaco. Ajá. Pero ya la había estudiado, entonces yo sabía que existía y fui, después de la otra carrera, fui directo a Biblia. Bien, y ahí llegaste al cursillo y cómo fue esa experiencia, ¿te encontraste con qué ahí llegando a la facultad? ¿Cómo fue esa experiencia de entrar a la universidad? Bien, qué buena pregunta. El cursillo me sorprendió que era poca cantidad de gente en comparación a lo que yo esperaba. Éramos cerca de 90 personas en el cursillo, que después a medida que pasa el cursillo y después las materias y qué sé yo, uno va eligiendo para qué lado se quiere sumar. Y bueno, en el cursillo sí me di cuenta que sí era lo mío, pero me encontré con gente muy compañera también y con mucho acompañamiento desde la escuela. Las docentes están muy presentes, te saben guiar en esto de que también somos relativamente pocos, te saben guiar no como un número, sino como vos a alguien con dudas concretas, con dudas particulares. Entonces eso también me gustó mucho. Y ahí el cursillo, ¿qué veían ustedes ahí en el cursillo? ¿De qué se trataba el cursillo de nivelación? Vimos historia de las bibliotecas. Ajá. Y ahí quedé encantada, porque claro, lo primero que se empieza es la Biblioteca de Alejandría, es el sueño de todos. Eso por un lado, y después se va viendo la parte un poco administrativa, por supuesto la vida universitaria. Bueno, pero sobre todo lo que más me acuerdo, lo que más me quedó, digamos, fue lo de historia de las bibliotecas. Ajá, bien, está bien. Y ahí y después, en ese transitar, ¿con qué temáticas te encontraste? ¿Con qué temas fueron los que fueron abordando durante la carrera? ¿Qué cosas te gustaron a vos? Un poco, ¿cómo fue esa vivencia universitaria ahí estudiando bibliotecología? Las primeras carreras, las primeras materias fueron bastante específicas. Fueron por una parte administración, por otra parte administración de bibliotecas, ¿no? Por otra parte catalogación, que es casi lo más técnico y específico de la bibliotecología, catalogación y clasificación. Después me acuerdo que vimos psicología evolutiva, que me pareció fascinante también, porque al trabajar con personas es muy bueno que conozcamos el desarrollo evolutivo de un ser humano, básicamente. Las materias que más me gustaron fueron administración y usuarios de la información. Cuando decías administración, ¿qué sería? ¿Viste? Porque siempre está la representación que la administración es la administración de empresas, ¿no? Claro. Esa idea, ¿no? Cuando vos decís administración, ¿qué sería lo que ven ahí en esa materia ahí tan específica? Se aprende a administrar la institución, o sea, la biblioteca en sí misma o la unidad de información en la que se trabaje. Ajá. Y tiene que ver con buscar los perfiles de la comunidad. Ajá. Y poder crear servicios para esa comunidad. Encontrar también las necesidades, sin que las traigan, encontrar las necesidades de la comunidad en la que se está inserta y poder ofrecer servicios en ese sentido. Ok, está bien, está bien. Bueno, vamos a ir con Judith ahora también, que nos cuente un poco cómo fue también tu vivencia de elegir algo para estudiar, cómo fue que elegiste archivología, qué te llevó un poco a esta carrera. Yo ya trabajaba en archivo, yo quería buscar una carrera que me ayude a perfeccionar, o mejor dicho, a mejorar el trabajo que hacía. Empecé grande a estudiar, entré a la universidad a los 44 años, cuando mi hijo menor entró a la universidad. Tengo mi hijo más grande, que es ingeniero agrónomo, también egresado de la UNC, y cuando el más chico entró a la universidad, yo dije, bueno, es el momento de cumplir mi sueño de ir a la universidad. Era como algo pendiente que yo tenía, y bueno, por la edad que tenía, venía con mucho miedo, con qué me iré a encontrar, voy a ser como la madre de todos, y mi sorpresa fue que había mucha gente grande estudiando, que había mucha gente de mi edad, y me cambió la vida, me encantó el paso por la universidad. Sí, ahí quería preguntarte, está bueno, digo, me parece interesante esto también de que vos sumás de el momento de elegir algo para estudiar, ¿no? Es como esa experiencia también denota que no siempre uno elige
no necesariamente uno puede estudiar cuando quiere, cuando también tiene las posibilidades también, ¿no? Cuando decide hacerlo, ¿no? No necesariamente hay una edad determinada para hacerlo, aunque en el común de las elecciones pareciera que uno elige cuando termina el secundario, ¿no? Pero quería que me contaras ahí cómo fue rápida la elección, la llegada a la carrera, ¿sabías que existía archivología? ¿Conocías algo de la carrera? ¿Cómo te encontraste con la carrera? Bueno, en realidad yo trabajaba en un hospital y quería estudiar algo relacionado, algo que lo pudiera aplicar donde yo trabajaba. Entonces decía, bueno, o nutrición o archivología, y estaba por averiguar, y el primer lugar entre las carreras que yo tenía que como posibilidad, a la primera que fui, porque decía nutrición, facturación de obras sociales, que también había hecho, o archivología, que estaba trabajando en un archivo, iba a averiguar entre las tres. A la primera que fui fue archivología. Ajá. Y directamente ni averigüé de las otras, porque cuando me contaron de qué se trataba, además es una carrera muy compatible con la gente que trabaja, que se puede trabajar y estudiar a la vez. Entonces, directamente ni averigüé de las otras. Cuando fui a archivología dije, acá me quedo. Claro. ¿Tu experiencia era en un archivo, en un hospital? Sí, primero en archivo de historias clínicas. Ajá. Y después en la oficina de recursos humanos con la organización de los legajos del personal y de toda la documentación que tiene que ver con la gestión, ¿no? Un archivo de gestión. Ok, bien. Buenísimo. Vamos también a compartir la experiencia también de Iván Bonora, que se sumó a la entrevista. Voy a leer también su pequeña reseña para que lo conozcamos, ¿sí? Bueno, Iván es bibliotecólogo, también egresado en el año 2021 y estudiante de licenciatura en bibliotecología y documentación. Se desempeña como profesional en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas, en el área de préstamos y servicios al público y en el departamento de procesos técnicos. Bueno, acá él cuenta que le apasiona la historia del libro y las bibliotecas y las posibilidades que brinda la digitalización. Ha participado en distintas capacitaciones sobre temáticas vinculadas al acceso a la información, como derecho humano, la conservación de materiales y documentos y distintos aspectos de la bibliotecología. Iván, quería que nos contaras un poquito también, como vienen contando las compañeras, cómo fue que decidiste estudiar esta carrera, qué te llevó, qué tuviste en cuenta, si tus gustos estaban referidos ahí, un poco esa experiencia de elección de la carrera y después que también nos sumes un poquito cómo fue tu vivencia como estudiante universitario. Bueno, vamos a seguir charlando al respecto. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo conocí a gente que se desempeñaba en el ámbito de la bibliotecología y que a través de sus experiencias, digamos, me abrieron como las puertas o un poco el panorama de la bibliotecología. No era mi carrera de predilección en su momento, pero la terminé eligiendo porque me parece que permite abarcar muchos campos del conocimiento, al menos desde un panorama así más general. Siempre me interesó la literatura y el ámbito de las humanidades, pero bueno, la bibliotecología me abrió como un mundo para conocer también otras ramas del conocimiento y bueno, la verdad que fue como mi experiencia como estudiante es bastante satisfactoria y bueno, sigo eligiendo capacitarme porque creo que es una disciplina que todavía puede ofrecer muchas cosas a la sociedad. Me parece que hoy en un mundo donde la información está tan cuestionada y el acceso a la información es esencial, creo que los bibliotecólogos y los licenciados en bibliotecología y documentación pueden colaborar
y disminuir, digamos, las trabas que hay en el acceso a la información verdadera y también capacitar a la sociedad en saber elegir la información que uno consume, cuestionar la información, contrastar distintas fuentes, reconocer hoy una fake news, digamos, creo que nuestro rol está muy vigente todavía. Ahí, pensando en eso que decías, quería preguntarles, en el caso de la carrera de bibliotecología, ¿cuáles son las temáticas que abordan? ¿Cuáles son por ahí los ejes o los temas principales, por decirlo de alguna forma? Para darle algunas pistas a los chicos y chicas que están pensando en esta carrera, ¿qué estudia la persona que elige estudiar bibliotecología? ¿Sí? Y también un poco, también se nos pueden contar, bueno, sé que hay una tecnicatura y una licenciatura, ¿qué diferencias existirían entre estas dos? Pero también, bueno, un poco empecemos por ahí a contar, bueno, si yo elijo estudiar bibliotecología, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Con qué tipo de materias? ¿Hay mucha materia teórica? ¿Es práctica la carrera? Bueno, y también de sus vivencias, ¿cómo fue adentrarse al estudio de la carrera? No sé si Iván o la que quiera Florencia. Bueno, creo que los ejes de la carrera principalmente son está orientada, digamos, a las bibliotecas en sí mismas, pero algo que yo descubrí cursando es que también nos podemos desempeñar, digamos, en otras áreas no tan similares a bibliotecas, entre comillas. Por ejemplo, empresas, porque se puede hacer una especie de vigilancia tecnológica, que es buscar información innovadora, y eso ayuda a la toma de decisiones de parte de la empresa, digamos. Eso por un lado, por ejemplo, sino trabajan con programadores, porque al momento de armar las páginas web necesitan una arquitectura de la información y nosotros estamos capacitados para sistematizar información. Son ámbitos en los que se puede aplicar la bibliotecología que yo antes de transitar la carrera no la conocía. Eso es la parte que a mí me resulta más llamativa. Es muy versátil la carrera de bibliotecología y se puede aplicar en unidades de información específicas o en estos otros ámbitos que por ahí no parece que tengan que ver, pero como decía Agustín recién, tienen en el sentido de poder ser críticos, digamos, con la información que uno está recopilando, tienen que ver con la ayuda, digamos, esta que se da desde un profesional de la información a cualquier persona que necesite información de calidad. Me parecía interesante, digo, porque a veces creo yo que esto es el sentido común que se construye con las carreras. Bueno, uno piensa en bibliotecología y voy a ser prejuicioso, digo, pero con un poco adrede creo que en esta intención. Bueno, trabajan con libros, ¿no? Acomodan libros, digo, esta mirada también un poco prejuiciosa en relación a la carrera, y ahí me pareció interesante como ustedes se maneja información, ¿no? Es como uno trabaja con la información que hay en una biblioteca, y también me parece un poco también esto que decías vos de otros espacios donde uno puede imaginar, y ahí me parece interesante pensar que uno va a estudiar trabajando con la información, en distintos formatos la información, ¿no? Y ahí nos abre otras posibilidades, ¿no? Por ahí, Iván, ¿vos cómo lo ves a esto? ¿Qué te parece? Sí, la carrera tiene claramente también un ámbito que es la administración de bibliotecas, pero creo que lo que cambia, digamos, el foco es, digamos, cuando uno visualiza la biblioteca como cualquier organización o empresa. Creo que eso es algo que también nos enseña la carrera. Gestionar una biblioteca es también gestionar personas, gestionar como cualquier tipo de empresa u organización. Y si bien tiene esto, creo que el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación han por ahí generado nuevos tipos de soportes para la información, y hoy el libro es uno más, digamos, de los componentes de una biblioteca, y creo que
que también gestionar la información en Internet, que es muchísima, es un desafío. Filtrar lo real, lo falso. Creo que el libro hoy es un elemento más de un montón de otros recursos que se gestionan en las bibliotecas, y los profesionales de la bibliotecología o de la archivología también gestionan muchísimos otros tipos de recursos. Y ahí en tu experiencia cuando entrabas estudiaste, ¿con qué temáticas te interesaron a vos? ¿Qué fuiste descubriendo como temas que a vos te gustaron? Bueno, un poco contanos cuál fue esa experiencia cuando te adentraste a conocer sobre la carrera. Bueno, en mi caso me interesó mucho el ámbito de la historia del libro, cómo fue el desarrollo del libro como una fuente de transmisión de la cultura, cómo se fueron desarrollando las sociedades, la industria editorial, el rol que jugaron autores, editores, los obreros de las imprentas. Ese fue un ámbito que a mí me interesó mucho. También el aspecto relacionado con la ciencia de la información. Tenemos una materia que es Introducción a las Ciencias de la Información, y que es muy interesante para conocer también cómo se fue desarrollando el concepto de información, la transmisión en sus distintos soportes. Y bueno, en general eso fue lo que a mí más el ámbito de la historia y lo que es la ciencia de la información. Y después sí me brindó herramientas para el trabajo diario, desde como puede ser la catalogación, los procesos técnicos y bueno, la administración de unidades de información, de bibliotecas. Pero creo que tenemos como muchos, abarcamos bastante. Hay bastante práctica y hay bastante teoría también. Ahí va, está bien. Y en el caso de archivología, Judith, ¿cómo fue ahí esa experiencia de adentrarte en la carrera? ¿Cuáles son las temáticas que a vos te interesaron? ¿Qué fuiste descubriendo mientras estudiabas? Un poco también, pienso en esto, tu experiencia previa ya te da como una serie de elementos, ¿no? Y de cosas que tu experiencia te propone, ¿no? Y cuando fuiste ahí a la facultad y te encontraste con la carrera, ¿qué otras cosas te encontraste? ¿Qué fuiste aprendiendo? ¿Temáticas que te interesaron? Lo que más me gustó es que la carrera nos prepara para trabajar desde documentos antiguos de la época de la colonización, porque aprendemos paleografía, aprendemos a poder leer las letras, hasta la actualidad con documentos electrónicos, con digitalización de documentos, y nos preparan para trabajar con documentos en soporte papel, con documentos sonoros. Donde yo estoy trabajando ahora, en el Archivo Provincial de la Memoria, tenemos documentos fílmicos, documentos sonoros, audiovisuales, tenemos negativos de fotos, documentos fotográficos, y la carrera nos da herramientas para poder trabajar con todos esos soportes para la conservación preventiva, para la restauración, para migrar los soportes a medida que va quedando obsoleto ese soporte, migrar la información que contienen. Realmente son muchas herramientas. También, ¿no? Por ahí hay mucho prejuicio. Uno piensa en archivo, un subsuelo con estantería, con papeles llenos de polvo. Y nada que ver. La archivología nos da herramientas para también, tanto para la parte pública como para la parte privada, como para diversidad de soportes. Y eso, entre lo que más me gustó, es eso, poder trabajar con diversidad de soportes, con diversidad de información, y tanto con documentos históricos como con documento electrónico y documento digital, que es con lo que estamos trabajando actualmente. Te quería preguntar ahí en relación a eso, bueno, con lo que vas contando, pero por ahí se me ocurrió la siguiente pregunta: si tuvieras que sintetizar, ¿no? Digo, de alguna forma, ¿no? Y tuvieras que contarles, ¿qué estudia la persona que elige estudiar archivología?
Bueno, tenés, como el archivero se realiza un trabajo interdisciplinario o multidisciplinario, no solamente las carreras, también es una carrera que tenemos un título intermedio de tecnicatura y con 2 años más la licenciatura. Okay. Los primeros años justamente son materias muy técnicas que nos ayudan con la descripción de los documentos, con la clasificación, con la ordenación. Se ve un paneo general, ¿no?, de todo lo que se puede estudiar y desde ya se va preparando para el trabajo interdisciplinario porque también se abordan materias que tienen que ver con el análisis del discurso, materias electivas que podemos hacer. Por ejemplo, yo hice 2 materias de bibliotecología que me encantó, materias que tienen que ver con la historia, porque hay gente que va a trabajar como yo en un archivo histórico, gente que va a trabajar en un archivo de gestión, gente que va a trabajar en la parte administrativa. Entonces se aborda una multiplicidad de temas que te preparan para todo eso. A mí me surge la pregunta que después también quisiera que los chicos de bibliotecología también la puedan compartir. ¿Hay orientaciones? Esto que se me ocurre la pregunta es, ¿hay áreas de la archivología o estudiamos y podemos hacer, digo, por ejemplo, a ver si se entiende, digo, sí, no sé, psicología está el área tal y me oriento para ahí? En la carrera de archivología hay orientaciones, yo quiero elegir y hago más la parte administrativa y me formo más en eso, o cómo es el sistema de la vida estudiantil ahí. Bueno, hay gente, sí, por ejemplo, hay gente que le gusta la conservación y la restauración de documentos y entonces va como haciendo una especialidad en lo que es, no, mi especialidad es la restauración y que es hermoso, ¿no? Hay muchos documentos antiguos que necesitan restauración, hay documentos, por ejemplo, en nuestro caso, que han sido rescatados de patios llenos de hongos, con bichos, y todo eso hay que saber cómo limpiarlo, cómo restaurarlo, cómo conservarlo, y hay gente que tiene esa orientación. Hay gente que dice, no, a mí me gusta más todo lo que tiene que ver con documentos audiovisuales, con documentos sonoros, con la fotografía. Y entonces la archivología te da herramientas para especializarte en todo lo que tiene que ver con fotografía, con archivo sonoro, con archivo audiovisual. Lo mío es más el soporte papel y bueno, no, sí, tenés diferentes orientaciones. Claro, y ahí en el caso de bibliotecología, ¿cómo lo ven ustedes ahí? También pienso en eso, digo, también cómo fueron también sus búsquedas y pensé cómo está organizada, si se quiere, la carrera tiene alguna orientación particular, bueno, un poco pensando en esa pregunta. Bueno, creo que es más o menos como dice Judith, en Biblio también, uno se va direccionando, digamos, hacia lo que le gusta, de lo que se quiere especializar, pero no es que tenés materias, salvo las electivas, digamos, no es que tenés materias que vos decís, bueno, voy a ir por este lado, o ir como el ciclo básico y que después se divide. No tenemos eso, pero abarca de todas maneras todo lo que como comentaba Judith recién, todo lo que puede abarcar la archivología en su caso, la bibliotecología en el nuestro, y uno con las electivas en su momento o con formación externa o con la misma práctica, se va eligiendo la orientación que más prefiere. Lo importante también es que en los primeros 3 años son muy prácticos, son muy técnicos y muy prácticos, que es el título intermedio, digamos. Entonces en esos 3 años hay, en los mismos trabajos prácticos, todo es muy aplicado. Aplicado en bibliotecas en específico que vos elegís, vas y haces el trabajo. Entonces es algo muy concreto y vos ahí vas viendo lo que más te gusta, al menos ese fue mi caso. Quería preguntarles, ¿tienen ese tipo de prácticas? ¿O son trabajos prácticos en la facu o van a algún lugar a hacer la práctica? ¿Cómo es esa vida de práctica? Tiene las dos cosas. Para terminar el título intermedio, que es de bibliotecólogo, tenemos una práctica de 100 horas, en el caso de nunca haber trabajado en una unidad de información, o 60 horas si ya llevas trabajando en una biblioteca desde hace tiempo.
Esa práctica sí se necesita como si fuese una materia más para recibirte del título intermedio. Pero esto otro que yo comentaba, como la orientación, es más en los trabajos prácticos. En las materias. En las materias, Ajá. sí, sí. Pero si hay una práctica que ustedes para obtener la titulación, en la tecnicatura tienen que hacer una práctica. Y con eso obtienen su título intermedio. Exactamente, Ok. sí, sí. Bien, 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 bien. Y en el caso de archivología, ¿es parecido? ¿Tienen una práctica para el título intermedio? ¿Cómo sería? Sí, sí, también. Para poder recibir el título técnico, cada alumno que tiene que hacer la práctica puede elegir entre los archivos que tiene convenio la universidad, y si, por ejemplo, quiere hacer la práctica en un archivo que no tiene convenio, pero que el alumno desea hacer la práctica y el archivo también está de acuerdo, se hace el convenio y puede hacer, creo que son 100 horas, dura todo el cuatrimestre, y eso es importantísimo para poder aplicar todo lo teórico que se fue aprendiendo durante la tecnicatura. Y después en el caso de la licenciatura dicen, bueno, me imagino que para las dos carreras será parecido, después veremos las diferencias, pero para hacer la licenciatura son 2 años más que tienen que cursar y ahí tienen que hacer alguna tesina. ¿Cómo hacen el proceso de recibirse como licenciados o licenciadas en bibliotecología o archivología? La que quiera contestar. Bueno, por ejemplo, mi tesis fue sobre protección de datos personales. Yo trabajaba cuando hice la tesis en el hospital y entonces a mí me interesaba mucho el tema de que si bien la ley obliga al acceso a la documentación, el acceso a la historia clínica, cómo se protegían los datos personales que hay en la historia clínica, ¿no? Porque en una historia clínica hay no solamente datos referidos a la salud, sino también, orientación sexual que podría perjudicar a una persona en un trabajo, datos referidos, no sé, al SIDA, a sífilis, enfermedades que por ahí podrían, no tendría que ser público. Entonces, ¿cómo se protegen esos datos personales? Y sobre esa temática fue mi tesis. Es un trabajo más investigativo. Sí. Yo hice trabajo de campo en 3 hospitales donde se encuestó a pacientes, a personal del hospital, sobre el conocimiento que se tiene del acceso a la historia clínica y de la protección de los datos personales. Digo, pensando en esto, bueno, para saber más o menos, van a encontrarse con cuestiones prácticas, primero para la tecnicatura es más un practicantado, y después la tesina, que es una cuestión más investigativa, quizás más teórica por ahí, como también para imaginar cómo uno se recibe también, ¿no? De cómo uno avala lo que hizo, no lo que aprendió, ¿sí? Y en el caso de bibliotecología, también son 2 años, la licenciatura, ¿cómo es ahí ese proceso? Sí, son 2 años más, después de los 3 años de la tecnicatura. Son 9 materias, si no me equivoco, y está fuertemente, orientado ya a hacer un trabajo de investigación, como es una tesis, o una práctica profesional supervisada, que también es un trabajo, tiene una parte práctica en una institución y un posterior, la posterior presentación de un trabajo final. Tiene esas dos opciones, la carrera, tesis o práctica. Y la práctica supervisada. Práctica, sí. Ajá, sí, ok. Sí. Y para la tecnicatura, ¿es también la práctica preprofesional que ustedes tienen? Claro, las 100 horas las 100 horas de práctica. Claro, exacto. Ok. Está bien, como esas diferencias interesantes también para que conozcan cómo son las modalidades que uno egresa, ¿no? Cómo avala lo que uno aprendió. Buenísimo. Por ahí se me ocurría también preguntarles un poquito para ahondar un poco más ahora en el caso de los chicos de bibliotecología, ¿a qué se están dedicando ahora? ¿Cómo llegaron también ustedes a construir la salida profesional? ¿Qué fue lo que tuvieron en cuenta?
dónde trabajaron, dónde empezaron a hacer sus primeras herramientas como bibliotecólogos, bibliotecólogas, y bueno, ¿y en qué están ahora? ¿Cómo está haciendo ese circuito profesional? Bueno, en mi caso empezó con voluntariados, de hecho se consiguen mucho porque las bibliotecas populares por ahí no tienen los recursos como para contratar una persona, un profesional en bibliotecología que pueda hacerles ese tipo de trabajo. Entonces se consiguen muchos voluntariados. Cerca de mi casa está todavía la Biblioteca de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas de Córdoba, y a mí me interesaba muchísimo la temática. Entonces me acerqué y les pregunté si podía hacer un trabajo práctico de una materia, en este caso administración, si podía hacer ese trabajo práctico en su biblioteca. Y ya con eso no solo hice el contacto con la biblioteca, sino que pude aplicar ciertos conocimientos de una materia en específica ya en esa biblioteca en particular. ¿Y ahí qué hacías ahí? En la parte administrativa, ¿qué sería hacerlo administrativo en una biblioteca? ¿Cómo sería eso? Ese trabajo en particular fue de como un diagnóstico, un diagnóstico de la biblioteca. ¿En qué condiciones tenía la colección? Esto tiene que ver con, como decía también Judith hace un rato, la conservación que tiene el material, si tenían conservación preventiva, que es el cuidado cotidiano, digamos, de los libros, y también si tenían recursos digitales o si tenían recursos humanos para ese trabajo. Ese trabajo práctico en particular fue como un trabajo diagnóstico de la parte de administración. Una vez que tenemos ese diagnóstico, podemos avanzar creando políticas para lo que sea que es un servicio que sea necesario, digamos. ¿Y después estuviste ahí? Después de esa biblioteca entré en la comisión directiva de la biblioteca Juana Manuela Gorriti, que fue la primera biblioteca especializada en géneros y feminismos de Argentina. Sigo estando actualmente en esa biblioteca y es más como un trabajo de militancia también y no solo de biblioteca en sí misma, ¿no? Y además de eso trabajé en el Centro de Documentación de la Biblioteca Mayor con un contrato que entré en 2019. Eso también me gustaría recalcar, una profesora que perdimos el año pasado me hizo el contacto con esta biblioteca, y esa profesora, como muchas otras docentes, buscan la inserción laboral de los estudiantes. Es un trabajo al que se dedican realmente como si fuese fuera de su trabajo cotidiano, digamos. Está bien. Sí, ahí en la experiencia laboral trabajas con otras personas, otras disciplinas. ¿Cómo son los ambientes? ¿Cómo es el ámbito donde una persona que estudia bibliotecología trabaja? Depende siempre de la unidad de información en la que estemos trabajando. Mi caso, que fue en el Centro de Documentación de la Biblioteca Mayor, me tocó trabajar muchísimo con investigadores de todas las disciplinas, ¿sí? Entonces, conocer un poco de cada disciplina para ver exactamente qué era lo que necesitaba esa otra persona que llegaba con una necesidad de información. Sí, depende siempre. Ahora en el lugar en el que estoy, por ejemplo, lo que nos piden exactamente es la catalogación, la parte más técnica, digamos, del ingreso del material. O sea, va a depender también de la demanda o donde vos estés trabajando, ¿no? Digo, pero me parece interesante ver con quiénes más también uno puede vincularse, ¿no? En el trabajo cotidiano que uno va haciendo, ¿sí? Y también me llama la atención esto, como llamas vos, unidad de información, ¿no? Y uno llama biblioteca, ¿no? Como, también es interesante también eso, cómo vamos nombrando de otra forma. Porque también me parece que es interesante esos nombramientos porque abren también a otras cuestiones. Por ahí en biblioteca uno tiene una representación quizás muy acotada sobre la profesión, ¿no? Y bueno, cuando uno habla de unidad de información y de manejo de información, y lo que ustedes están contando me parece súper interesante porque abre el panorama, ¿no? Digo, no sé, pienso en archivología, la información digital, visual, audiovisual, digo, como distintas cosas, y eso me parece que ayuda también a encontrarnos y a mirar las distintas cosas que uno puede hacer desde una profesión y desenmarcar eso acotado que a veces tenemos como impregnado por ahí, ¿sí? Y en el caso tuyo, ahí Iván. Bueno, mi experiencia es en bibliotecas universitarias. Yo, digamos, tuve una suplencia en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas, acá en la universidad.
Y trabajo en la Facultad de Ciencias Médicas desde hace varios años. Mi experiencia fue, digamos, empezar como empleado administrativo, digamos, y bueno, a medida que fui conociendo la carrera y me fui capacitando, bueno, empecé a trabajar en biblioteca y bueno, y a desarrollarme, digamos, como profesional, pero mayormente mi experiencia viene desde ahí, desde el área de las bibliotecas universitarias, pero me gusta como rescatar la idea de que cada unidad de información, cada biblioteca, digamos, es distinta y creo que en lo que nos relacionamos o tenemos en común es que es el concepto de que el bibliotecario tiene que estar integrado en la comunidad, digamos, a la que pertenece la biblioteca, sea una escuela primaria, sea una escuela secundaria, o en la universidad, o en una empresa, o donde sea. Digamos, el bibliotecario tiene que salir de alguna manera de las 4 paredes de la biblioteca, integrarse al equipo docente, al equipo directivo, y es un eslabón más, digamos, en ese sentido. Creo que tenemos que vincularnos mucho con la comunidad, o en el caso de una biblioteca pública o popular, con la sociedad, con el barrio, creo que en eso nos relacionamos bastante todos los tipos de bibliotecas y profesionales de la bibliotecología, en eso, en que tenemos que formar parte. Y ahí en tu experiencia trabajando en estas bibliotecas de la facultad, de la universidad, ¿no? Si tuvieses que describir, ¿qué hacías vos ahí? ¿Cuál era tu tarea en relación a la bibliotecología? ¿Qué es lo que vos hacías? Bueno, la atención al público, a los estudiantes en general, todo lo que es el área de préstamos, de circulación de material, todos distintos procedimientos que pueden ser parecidos a cualquier otra institución, como puede ser una asociación, generar distintos procedimientos administrativos, digamos. Y estoy también en lo que es el área de catalogación, de mantenimiento de lo que es el catálogo de la biblioteca. ¿Qué es catalogar? ¿Qué sería, en el caso de ustedes, la catalogación, por ejemplo? Bueno, la catalogación es una transcripción, digamos, de los datos de un libro o de un recurso, sea en papel o digital o un CD, cualquier tipo de documento. Es una transcripción de los datos principales digamos, de ese libro. Se genera un registro que es un registro donde están los datos de ese libro y que permite que el usuario o el bibliotecario recupere esa información a partir de una búsqueda en una base de datos, que es un catálogo, y se recupere esa información y a partir de ese registro que nosotros creamos se pueda localizar el material, ya sea en la estantería o en la web, digamos, o en otra fuente externa de la biblioteca, digamos, como puede ser repositorios institucionales como el de la universidad o revistas en línea. Es un producto, digamos, de la transcripción de los datos, tanto como autor, título, edición, editorial. Es rescatar esos datos y transcribirlos a un registro para su posterior recuperación, digamos, de esa información. Está bien. Y en el caso de archivología, Judith, ahí ¿cómo es tu experiencia? Contanos un poquito acerca de lo que vos venías haciendo, tu trayectoria en los distintos ámbitos que has venido desarrollándote. Sí. Bueno, vos, Iván, recién decías que hacían los chicos mucho hincapié en la información, ¿no? Tanto los archiveros como los bibliotecarios somos profesionales de la información, ante todo. Bueno, yo he tenido experiencia, como te decía, en archivo de historias clínicas, en un archivo de gestión y que era una oficina de recursos humanos donde se trabaja con los trámites diarios, ¿no? Del que está
trabajando en actividad y ahora estoy en un archivo histórico. Los archivos justamente se dividen en archivos administrativos, archivos o de gestión, archivos históricos, archivos intermedios, y entonces yo he pasado por los tres. Cuando ingresé al Archivo Provincial de la Memoria, hacía 1 año y medio que estaba cerrado, que no había archivero, y entonces me encontré, bueno, con un montón de trabajo atrasado, había que hacer una revisión de los documentos que había, realizar instrumentos descriptivos, actualizar los que había antes, inventarios, realmente había una diversidad de trabajos para hacer y esta carrera me habilitó, te cuento, estoy en una comisión que estamos trabajando con legajos para hacer una reparación histórica con legajos de alumnos, docentes y no docentes desaparecidos o asesinados durante la última dictadura. Como representante del Archivo Provincial de la Memoria estoy integrando una comisión que vamos a trabajar en las distintas unidades académicas de la universidad para después entregarles a los familiares un legajo reparatorio de lo que pasó. De por qué en realidad dejó la carrera ese docente o ese alumno. También es un trabajo de investigación que gracias a la carrera de archivología y como representante del Archivo Provincial de la Memoria puedo estar haciendo ahora. Te quería preguntar un poco esa experiencia, a ver si me sale la pregunta, ¿no? Digo, ¿cuáles serían como las actividades que harías ahí? Digo, ¿te acercás a las unidades académicas? ¿Cuáles serían las actividades que hace el archivero o la archivera en relación a esa temática, por ejemplo, ¿no? De conocer la situación en el marco de los desaparecidos. Bueno, claro. A nosotros nos abren el archivo y nos dicen, todo esto es lo que hay. Tenemos fichas de notas, en algunos casos legajos. Nuestro trabajo como archiveros es primero ver en qué estado está, porque hablamos década del 70, hasta del 74, 75, empezó, porque la dictadura empezó en el 76, pero ya desde antes. Entonces, hasta el 83 que volvimos a la democracia. Primero tenemos que ver en qué estado están esos documentos, si les hace falta limpieza, si les hace falta alguna restauración, y después tenemos que comenzar a leer qué es lo que hay, cuál es la información que a nosotros nos puede decir por qué abandonó la docencia, o por qué abandonó el trabajo, o por qué abandonó la carrera. Tenemos algunos listados de quiénes son las personas desaparecidas o asesinadas. En base a eso, tratar de buscar la información que nos guíe para poder hacer la reparación histórica. Bien, buenísimo. Vamos a ver si hay alguna pregunta entre el público, algún interés, alguien que quiera preguntar algo. Ahí está, ¿querés acercarle el micrófono? Ahí está nuestra compañera José. Creo que están prendidos, te va a acercar el micrófono, ¿sí? Hola, gracias. Quería saber cuál es la diferencia entre bibliotecología y archivología, y si tuviera que elegir una de las dos, tal vez qué aspectos tener en cuenta a la hora de tomar la decisión. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Un archivero puede trabajar también en una biblioteca, o sea, son cosas distintas, digamos, la diferenciación entre, los chicos te decían recién, hablaban de cómo es y en qué consiste la catalogación de un libro. Los instrumentos descriptivos de un archivo, ya sea documentos electrónicos o digitales o documentos en papel, es totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, nunca se ordenan los documentos por temática. Y en cambio los chicos en la biblioteca se ordena por temas. El tema de cómo ubicar el documento, el tema de la localización es diferente, el tema de
digamos, los dos somos profesionales de la información, pero desde distintas perspectivas, ¿no? Más ligado hacia la literatura, más ligado hacia la documentación. Son, digamos, como las principales diferencias. No sé si los chicos quieren agregar algo. Podría ser, no sé si me corrigen si me equivoco también, la parte de la conservación. Yo creo que archivología tiene mucho más trabajo de conservación del material, sea, como dice Judith, en formato papel o en formato digital, y los bibliotecólogos tenemos más trabajo como de salida del material, más de difusión, más de otro tipo de interés, digamos. ¿Y había otra parte de la pregunta o no? ¿No? ¿Se contestó? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Allá. No. ¿Otra pregunta? ¿Algún otro interés? Acá en el chat había. ¿En el chat hay preguntas? Buenísimo, vamos a leerlas del chat. Si no, yo tengo ahí una pregunta más para cerrar esta entrevista. Preguntan sobre el plan de estudio de bibliotecología. Si ustedes creen que se encuentra actualizado o es necesario seguir formándose después una vez que se termina. Bien. Yo creo que como cualquier profesión requiere una capacitación constante una vez finalizada la carrera, sobre todo porque hay muchos ámbitos donde se continúa con la investigación, tanto como en las nuevas tecnologías. En Argentina hay debates en torno a la ley de derecho de autor, que hay debates, hay un movimiento muy importante de acceso abierto a las publicaciones. Hay muchos campos, digamos, y cuestiones que están muy vigentes, donde creo que es muy importante seguir capacitándose y seguir, digamos, luchando por generar mejores condiciones para el acceso a la información, para el acceso a la profesionalización de las bibliotecas, de los archivos. Y creo que como cualquier profesión requiere seguir capacitándose todo el tiempo. Uh-huh. Sí. Bueno, ya a mí para cerrar y para finalizar quería preguntarle a los tres ¿cuáles creen que son actualmente, me parece que ya lo vienen diciendo, pero por ahí para especificar, los desafíos que le propone el contexto a estas carreras hoy? ¿Cuáles son esos desafíos que están como, bueno, en vigencia hoy a la bibliotecología y a la archivología por su lado? Bueno, creo que, como recién decía Iván, esto de la profesionalización de la carrera. Por ahí es mucho más común que en escuelas, por ejemplo, se ponga docentes en las bibliotecas en lugar de, digamos, bibliotecólogos o licenciados en bibliotecología y documentación. Y ni hablar en bibliotecas populares donde, de hecho, no hay recursos. Es una constante lucha, es un constante desafío el hacer valer la carrera en el sentido de que se busque explicar todo lo que significa la bibliotecología y todo lo que podemos llegar a alcanzar con eso, que no es solo la tarea técnica, sino todo lo de extensión también. Y en el caso de archivología, ¿cuáles serían esos desafíos? La archivología es una carrera que está en permanente evolución. Tanto, por ejemplo, ahora que con el documento electrónico, el documento digital, que se animen a estudiar archivología, que les va a gustar. Todas las empresas, toda la parte pública, todos necesitamos tener resguardados nuestros documentos, ya sea en soporte papel, ya sea en soporte digital, en soporte electrónico. Entonces, se requiere de gente profesional en este rubro y nosotros mismos tenemos que estar capacitándonos permanentemente para poder estar al tanto de cómo va evolucionando todo lo que tiene que ver con los documentos. Bien, bueno, no sé si Iván quieres decir algo. No, totalmente de acuerdo con lo que dicen las compañeras. Creo que
cumplimos un rol importante en la conservación de la historia, de la difusión de la información y el acceso a la información y romper, digamos, las brechas que hay en el acceso a la información verídica y histórica para el conocimiento de las sociedades, digamos, para el conocimiento de la propia cultura. Buenísimo. Sí, me pareció muy interesante a mí en esta entrevista también esto de entender que ambas carreras se dedican a trabajar con la información, ¿no? Digo, con lo que es manejar la información de tanta gente, con una acumulación de información, bueno, muy interesante. Digo, como que eso una de las cosas que aprendo de esta entrevista es cómo poder describir lo que hacen ustedes, ¿no? Digo, desde ese lugar y no solamente desde un sentido común, ¿no? Y pienso en eso, ¿no? Qué importante es manejar la información que tenemos, que circula, y es vasta, muchísima y diferente, ¿no? Eso me parece sumamente interesante. Bueno, no sé si hay alguna otra preguntita, alguna otra inquietud. Bueno, en el chat tampoco. Bueno, vamos a dar por finalizada esta entrevista, que en primera medida quería agradecerles muchísimo su presencia, haber compartido sus experiencias, haber compartido también la experiencia universitaria, cómo estudiar, cómo uno elige lo que elige estudiar, ¿no? También en un momento tan crucial por ahí para algunos de estar buscando qué estudiar, cómo seguir, y también esto que uno puede estudiar cuando quiere, cuando le gusta y cuando puede, ¿no? En esta experiencia que van transmitiendo. Agradecerles a María Florencia, a Iván y a Judith por su presencia, a ustedes por sus preguntas y también por estar aquí escuchando, y a las facultades también, a la Facultad de Filo y a las carreras por haber permitido también acercarse a los profesionales a compartir sus experiencias, y a los compañeros que han estado acá en la técnica, en las preguntas y bueno, haciendo parte de este trabajo. Por un lado los despido, muchas gracias.